Jesús, el pan de vida. Si vamos a hablar de esto, lo primero que tenemos que hacer es tomar el Evangelio. Y yo los invito a que cuando termine la reflexión, todo el mundo vaya por su Evangelio y lea completito el capítulo del Evangelio San Juan, el número 6. ¿Por qué? Es interesantísimo. Comienza simplemente con el milagro de la multiplicación de los panes. Dice San Juan 6. Algún tiempo después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades, lo seguía mucha gente y pues eso, se encuentran ahí con un mundo de gente y al ver Jesús mucha gente, le dijo a Felipe, al apóstol, ¿de dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? Dijo esto para ver su reacción, dice el Evangelio, para probarlos, porque él sabía perfectamente lo que iba a hacer, multiplicar panes y peces. Y entonces responde el apóstol, con 200 denarios no compraríamos bastante pan para que cada uno tomara un poco, y 200 denarios era mucho. Pero de pronto dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¡Qué interesante! Jesús hubiera podido hacer el milagro él solito, de la nada, como hizo el universo. Dice San Juan en el capítulo 1, por él fueron hechas todas las cosas, sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres hacen la creación. Y la hacen de la nada. No necesitaba 5 panes y 2 peces. No los necesitaba. Y sin embargo dice, Jesús mandó que se sentaran ahí en la hierba. Eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Tomó los panes del muchacho y después de haber dado gracias, los distribuyó entre todos. Hizo lo mismo con los peces y les dio todo lo que quisieron. Qué impresionante la generosidad. Recogieron 12 canastos. Sobró. 5,000 hombres, pónganle, siempre hay más mujeres, 6,000-7,000 mujeres, pongan 3,000-4,000 niños, todo el mundo tenía hijos, a lo mejor más, comieron todos hasta saciarse. Dice, recojan lo que ha sobrado, llenaron 12 canastas. Cuando la gente ve el signo, lo sigue, pero lo primero que tenemos que ver, que no nos pase desapercibido, la generosidad de Dios. Yo soy el pan de vida, sí, pero lo soy en abundancia. Primero hice un milagrito para que la gente crea en mí. Porque si yo les digo a ustedes que yo soy Dios, qué genial, pruébalo. Los milagros son los signos que nos hacen comprender que Cristo habla con autoridad. Habla con autoridad. Lo que Él dice, después lo ratifica con los hechos, y ahí están las resurrecciones, ahí están todos los curados, ahí está la pesca milagrosa, la multiplicación de panes y peces, la resurrección de Lázaro, todo es previo a lo que va a ser su propia resurrección. Y repito, la generosidad de Dios. No hace unos cuantos panes, no, que coman hasta saciarse, pan y pescado. Y recogieron 12 canastas. Entonces dijeron, este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Y lo persiguieron para hacerlo rey de los judíos. Dice, entonces se retiró de nuevo a la montaña él solo. De ahí viene otro milagro importantísimo. Mandó a los discípulos, él se fue a rezar a la montaña, y cuando los discípulos ya habían avanzado unos 5 kilómetros en barca, vieron a Jesús que venía caminando sobre el mar y se pusieron a gritar de miedo. Tú dice aquí, tuvieron mucho miedo, hasta que Jesús dijo, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y quisieron subirlo a la barca, pero al instante la barca tocó tierra. Y entonces viene aquí
el grande discurso sobre el pan de vida. Al día siguiente, la gente continuaba en la otra orilla del lago y todos vinieron, se enteraron de que Jesús estaba del otro lado del lago y todos fueron por la orilla, corriendo. Unos llegarían en barcas, otras barcas, dice aquí, llegaron de Tiberíades y se detuvieron cerca del lugar donde estaba la gente para escuchar al Señor. Lo encontraron y le dicen: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les contestó: les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. ¡Qué pena! Hombres y mujeres somos siempre interesados. En lugar de venir, porque este hombre hace unos milagros espectaculares y después pronuncia unos discursos espectaculares y tenemos hambre y sed, pero del pan de la palabra, no. ¿Qué los movió a venir detrás de Jesús? Que regaló pan y pescado por todas partes. Y entonces dice: les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense por conseguir no el alimento transitorio, sino el permanente, el que da la vida eterna. Este es el alimento que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre lo ha acreditado con su sello. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Jesús les responde: esto es lo que Dios espera de ustedes, que crean en aquel que Él envió. Ellos le dicen: ¿qué señal puedes ofrecernos para que al verla te creamos? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Y entonces aquí Jesús responde: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios viene del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, aquí está el título de la charla: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más tendrá sed. Pero ustedes, como ya les he dicho, no creen, a pesar de haber visto. Multipliqué panes y peces, los saqué de la nada, había 5 panes y 2 peces, y yo les di de comer a más de 10,000 personas, hasta saciarse, y recogieron 12 canastos. Ustedes no creen. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y yo no rechazaré nunca al que venga a mí. Porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y su voluntad es que yo no pierda a ninguno de los que él me ha dado, sino que los resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Los judíos, dice aquí, comenzaron a murmurar, porque él había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Y qué empezaron a murmurar los judíos? Dice: este es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Conocemos a su padre y a su madre. Habían visto a María y habían visto a José. Fíjense cómo los hombres inmediatamente empezamos a poner trabas. Pero si yo lo conozco, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Pero qué idea trae este? Yo lo he visto en la carpintería, alguno habrá dicho: a mí me hizo un mueble. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? Si sabemos dónde vivió toda la vida, en Nazaret, podemos ir a su casa. Jesús respondió: no sigan murmurando. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no se lo concede. Está hablando de la fe. Aquí les hago la primera petición de esta charla. No se vayan jamás a la cama, jamás, sin pedir: aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo llama. Recuérdenlo siempre. Aumenta mi fe, mi esperanza, mi amor. Yo podría perder por frivolidad, por materialismo, por hedonismo, podría perder la fe mañana. ¿Sabes cuánta gente creyó y después dejó de creer? Hay un escritor mexicano que no quiero ni decir su nombre,
pero fue seminarista, llegó a teología, después perdió la fe y se dedica a hablar en contra de la iglesia y a escribir. Es un escritor, tiene buena pluma, se dedica a escribir en contra de la iglesia, era seminarista. José Stalin, el dictador soviético, el causante de las purgas stalinistas, causante de más de 60 millones de muertos en Rusia en su periodo hasta que él se murió, no dejó de asesinar gentes. José Stalin fue seminarista. ¿Cómo se llama este? Nietzsche, el escritor, otro en contra de Dios, el que dijo Dios ha muerto, y firmó Nietzsche. Después de broma, en su tumba le pusieron Nietzsche ha muerto y firmaron Dios. Nietzsche fue hijo de un pastor protestante, pero por supuesto que habrá vivido su fe de niño, su fe de adolescente. Después no sabemos qué lo llevó no solamente a perder la fe, sino a escribir los peores libros en contra de Dios, de la religión y de la iglesia, concretamente luterana, que es la que él conoció, y de todas las iglesias. Yo puedo perder mi fe mañana. Entonces, no sigan murmurando. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo llama. No te vayas a la cama sin pedirle a Dios fe, esperanza y amor. Y dice, está escrito en los profetas, todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Esto no significa que alguien haya visto al Padre. Solamente aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Y entonces aquí viene en el versículo 51 el discurso eucarístico. Jesús añadió, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Dice aquí, esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estos son los versículos que los protestantes ignoran. No pueden leerlos, incluso los que se llaman cristianos. Solo los católicos creemos esto. Hasta los cristianos quitaron por una parte a la Santísima Virgen María y estos versículos no los pueden ver porque dicen, lo dijo en forma figurada, esto significa mi carne, esto significa mi sangre, y de pronto llegan a este versículo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Se les cae a los protestantes de las manos el evangelio cuando llegan a este versículo. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. ¿Qué cantidad de veces usa la palabra comer? Carne, sangre, vida en ustedes. Coman. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Y aquí viene algo interesantísimo. Muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Cómo puede decirnos que tenemos que comer su carne? ¿Quién puede aceptarla? Por eso los protestantes se fueron. Luteranos, calvinistas, Schwindio, los cristianos. Usaron estas mismas palabras. Esto es inadmisible. No les da, no pueden tener fe para ver que en un pedacito de pan está nuestro Señor. Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó,
¿Les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Qué pasaría si yo ahora empezara una especie de ascensión? Si yo me elevara ahorita, ¿cómo los dejaría? Pero Jesús lo que quiere en nosotros es la fe. Jesús podría haber hecho así, que saliera fuego. Podría haber subido al cielo y bajar 5 minutos después. Podría ser que se le aparecieran, como en la transfiguración, 10 de los profetas o los 12 profetas y más los otros 4 mayores. Hay 12 menores, 4 mayores. Podría haber traído a Moisés y hacer que Moisés dijera, sí, yo les di el maná, pero no fui yo, fue el Padre. Y en cambio el verdadero pan es Jesús. Se hubieran quedado todos de a 4. No hizo nada de eso, porque quería la fe. Dijo esto, pero algunos de ustedes no creen. El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero algunos de ustedes no creen. Dijo esto Jesús porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y añadió, por eso les dije, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Tenemos que pedirle fe todos los días a Dios. Desde aquel momento, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Nunca confundan discípulos con apóstoles. Jesús tenía 200, 300, 500 discípulos que ya lo venían siguiendo a todas partes. De esos discípulos, escogió 12 apóstoles, no nos confundamos. Entonces Jesús preguntó a los 12, no a los 500, muchos comenzaron a marcharse. Preguntó a los 12, ¿ustedes también se quieren marchar? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús entonces concluyó, ¿no los elegí yo a los 12? Y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Y no dijo quién, no lo desveló. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, precisamente uno de los 12, lo iba a entregar. Hasta aquí el Evangelio. Yo nomás quiero que tomen conciencia, después ustedes lo leen palabra por palabra. Quiero que tomen conciencia de esto. Pedro vivía en Cafarnaúm, ahí estaba su casa, ahí estaba la casa de la suegra. Los discípulos y los apóstoles organizaron toda esta comitiva, hicieron que viniera mucha gente. Imagínense, porque nos tenemos que meter en ese momento, que yo les pidiera a todos ustedes, júntenme 10,000 personas. Como a veces hago en mis conferencias, 3,000 gentes a la conferencia, me ha tocado 17,000, me han tocado las ordinarias en las noches, 1,000 personas. Nosotros crecimos con la Eucaristía. En aquel momento no tenían ni idea. Imagínense que yo soy Simón Pedro y yo solito traje 200 personas y los otros 12, los otros 11, cada uno, 50, 100, 150. Más los discípulos invitaron a otros y ahí se juntaron miles de personas. Y de pronto Simón Pedro, orgullosísimo, diciendo, van a ver lo que les va a decir. No se imaginan ustedes a quién traje. Van a ver, escuchen. Jesús comienza a hablar y de pronto sale con esto. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Saben ustedes que beber sangre era lo peor que se le podía pedir a una persona? Ellos creían que la sangre era la vida. ¿Cómo me puedo comer yo la vida del otro? ¿Por qué los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones de sangre, que para nosotros, cristianos, es lo más normal? Mi hija necesita sangre, voy y pido 2 litros. En cambio ellos, no me puedes dar la vida del otro. Bueno, si los testigos de Jehová son de estos años y tienen esa ignorancia impresionante, imagínense hace 2000 años. Comenzarían los judíos a decir, ¿qué? ¿Oí bien? Nos está pidiendo que mordamos su carne. Yo les voy a dar a comer mi carne. ¿En qué momento se volvió loco este hombre? Les voy a dar a beber mi sangre. ¿En qué momento perdió la cabeza? Los mismos apóstoles y todos los discípulos se quedaron escandalizados.
Pedro se imaginaba que Jesús iba a hablar del reino de Dios. Que nos cuente ahorita la parábola del hijo pródigo. ¡Qué precioso! Ahora que hay tanta gente. Que nos cuente el buen samaritano. Que nos hable del perdón. Que nos hable de la casa del Padre. Que nos hable de la paz que vino a traernos. Ojalá que diga algo de los romanos, a ver si ya los romanos van a desaparecer aquí. Pedro sintió, traigo a mi mejor gallo. Aquí está Jesús. Y viene a hablar con ustedes. Y ese Jesús dice, tienen que comer. El que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Está juntando incluso dos cosas. Hablando de la Eucaristía, comer mi carne y beber mi sangre, que no existía. Y está hablando de la resurrección, que no creían. Los fariseos y los saduceos, unos sí creían en la resurrección, pero nada más del espíritu, no de la carne. La carne se pudre. Peleaban entre ellos, fariseos, saduceos. Y viene él y junta, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré. Y como alguno habrá hecho una cara como diciendo, no estás hablando en serio, ¿verdad? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Está en mí y yo en él. Pueden imaginarse el escándalo, incluso la desilusión en las caras también de los 12. ¿Y usted cómo sabe, padre? Se voltea a Jesús y les dice a los 12, viéndoles las caras, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿También ustedes se van a escandalizar de estas palabras? Y ahí otra vez Pedro, así como Pedro había dicho en la barca, Señor, mándame ir a ti. Así como Pedro había dicho ahí en este lugar, Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contestó, después de que alguien dijo, unos dicen que el Mesías, otro que uno de los profetas, uno que Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que no sé qué. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Se adelanta Pedro y dice, tú eres el Hijo del Dios vivo. Pedro, bienaventurado eres. Esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Ha sido mi Padre que está en el cielo el que te ha sugerido estas palabras. Lo mismo aquí. De pronto dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Responde Pedro lleno del Espíritu Santo, porque siempre ya sabemos que Pentecostés fue después, pero hay Pentecostés chiquitos, por decirlo así, previos, que fueron recibiendo los apóstoles, concretamente Pedro. En este momento dice, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces los 12, incluido Judas, que era un diablo, incluido Judas, los 12 se quedan con Cristo. De ahí nos saltamos hasta la última cena, en donde ya hace concreto. Primero se los había dicho, se los había anunciado, adelantado. Cuando llega la cena, toma el pan, tomad, comed, todos de él. Esto es mi cuerpo. Jesús, el pan de vida, verdadera comida, verdadera bebida, verdadero alimento. Tomad, bebed. Esto es mi sangre que se entrega por ustedes. Son las palabras que nosotros seguimos repitiendo todos los días en la consagración. Ahora bien, preparé aquí unas cosas que les quiero comentar. Dice aquí, desde el siglo II, el testimonio de San Justino Mártir es impresionante. En grandes líneas hace un desarrollo de la celebración eucarística y esto ha permanecido invariable hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones, rituales litúrgicos, etc. He aquí lo que el santo, San Justino, escribe en el año 155 para explicar al emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos. Miren qué hermoso. El día que se llama Día del Sol, en inglés esto lo mantienen, Sunday. Nosotros decimos domingo porque es Dominus. Dominus significa Señor. Domingo, Día del Señor. En inglés Sunday, el Día del Sol.
tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Todos se juntan. Ciudad o campo significa pobres y ricos. Los que tienen tierras, los que no. Los que tienen casa propia, los que duermen pastores en descampado. Se leen las memorias de los apóstoles, lo que nosotros hacemos. Leemos los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. Los escritos de los profetas, es lo que hacemos nosotros en la Eucaristía, tanto tiempo como es posible. Nosotros a veces decimos, ¿cuál es la misa más rápida? ¿En dónde el Padre tarda menos tiempo? Aquí dicen, tanto tiempo como es posible, porque mi palabra es también alimento. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de cosas tan bellas. ¿Qué es esto? La homilía. Como se dan cuenta, aquí todavía no habló de en el nombre del Padre, el Gloria. Todavía no era así la misa. Muchas cosas se fueron añadiendo. Aquí se comenzaba con las lecturas. El sacerdote daba la homilía, el que preside. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros. La oración de los fieles, que se tiene inmediatamente, no después de la homilía, porque nosotros ya ponemos homilía y después el credo. El credo se hizo en el año 400, en el concilio de Constantinopla y de Éfeso. Aquí en el año 155, después de la homilía, se pasaba directamente a la oración de los fieles y se pedía hasta por el emperador, por todos y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Oración de los fieles. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. El saludo de la paz. En aquel tiempo se llamaba el ósculo de la paz. El beso de la paz, algo sagrado. Se daban la paz. Ustedes piensen que en tiempos del imperio, la cantidad de enemigos, de muertes, los gladiadores, todo eso, la vida no valía un pepino. Llegan los cristianos y empezamos a apreciar unos a otros y la paz. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El ofertorio. Se trae en procesión las hostias que vamos a consagrar, es pan, después será el cuerpo de Cristo, y agua mezclada con vino. Ponemos siempre los sacerdotes unas gotitas al vino, porque así se acostumbraba en aquel tiempo, desmezclados. El presidente, el que preside, el sacerdote, los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo. ¿Qué es esto? El prefacio. Oraciones, alabanzas, gloria, que termina hoy por hoy con el santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Esas alabanzas al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso también se dice, cuando decimos no el santo, sino el por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alabanzas y toda la gloria por el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Por Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, toda la gloria a ti. En griego, esto se dice Eucaristian. De ahí viene la palabra Eucaristía, que significa acción de gracias. Y del Espíritu Santo, y da gracias, Eucaristian. Largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos
distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a la gente. ¿Qué significa eucaristizados? Que como ya han sido presentados para la gloria de Dios, ya han sido convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo, haciendo exactamente lo que Cristo nos pidió en la última cena, cuando dice: haced esto en conmemoración mía. Eucaristizados. Precioso este texto de San Justino mártir. Después, el nombre de este sacramento. ¿Por qué decimos pan de vida? Mira, la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de los aspectos. Y por tanto, no solamente Jesucristo, pan de vida, dice aquí, Eucaristía, porque es acción de gracias a Dios. La palabra Eucaristein, recuerdan, la bendición judía que se proclamaba desde tiempos de Moisés, sobre todo durante la comida, y se recordaban las obras de Dios: la creación, la redención y la santificación. Por eso llamamos Eucaristía a toda la misa, porque todo es un acto de acción de gracias a Dios Creador, a Jesucristo Redentor, al Espíritu Santo Santificador. ¿Cuáles son las obras de Dios? La creación, la redención y la santificación. Se le llama también banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Saben que a nuestro Señor le encantaba poner como ejemplo un banquete de bodas. Por eso, en algunas parábolas, llega el novio y entraron todos al banquete, y estaban las vírgenes. 5 entraron al banquete, otras 5 no. El cielo será un gran banquete, dice Jesús, y mi Padre les servirá. Ahora ustedes obedezcan a mi Padre. Allá en el cielo seremos servidos, amados, llenados en plenitud por parte de Dios. Se le llama también fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío lo había dicho Moisés, celebrando la primera Pascua. Jesús también celebra la Pascua, nomás que para nosotros la Pascua ya tiene otro sentido 1000 veces más grande. La Pascua judía fue la liberación de Egipto. ¿Y sabes qué? El Éxodo, qué tremendo. ¿Cuántos de los judíos hicieron éxodo sin haber hecho éxodo? ¿A qué me refiero? Salieron de la esclavitud de los egipcios y se murieron todos por incrédulos en el desierto. De los que salieron de Egipto, nadie llegó a la tierra prometida, ni Moisés. Caminaron 40 años por el desierto. Todos estos se murieron. ¿Quién entró a la tierra prometida? Los que fueron naciendo, porque Dios se enfadó tanto de que, sacándolos de Egipto, acaban de ver que abría el mar Rojo en 2. Sale todo el pueblo, se cierran las aguas, matan a todos los egipcios. Nada más llegar al monte Horeb, como Moisés se tardaba porque estaba hablando con Dios en el Horeb cuando recibe los 10 mandamientos, baja Moisés y se encuentra con que están todos bailando en torno a un becerro de oro. El pueblo, después de haber visto el milagrazo, ya eran libres, ya no tenían que hacer más ladrillos para construir las ciudades granero, Pitón y no sé cuál era la otra, y pirámides. Ya no tenían que hacer nada de eso. Salen, se les desapareció un poquitín Dios, cayeron en dudas y le dicen a Aarón, que era el que se quedó en representación de Moisés allá a cuidar: haznos un Dios, no tenemos Dios, haznos un Dios. Hicieron un becerro de oro,
¿Te lo puedes creer? Después de ver los milagros que había hecho Dios. Increíble. Hacen el becerro, se ponen a bailar, a cantar. ¿Hicieron éxodo? Sin hacer éxodo. Solo salieron del pueblo de los egipcios, pero siguieron pecando. Y aquí te voy a hacer una preguntota. Dentro de poco nosotros también tendremos que hacer nuestro propio éxodo. Vamos a celebrar la Pascua. ¿Qué cantidad de cristianos hará éxodo sin hacer éxodo? Todos vamos a ir con nuestra vela a la iglesia. El Jueves Santo iremos a la misa, la última misa. El Viernes Santo pasaremos a adorar la cruz. En la vigilia pascual estaremos a oscuras, encenderemos la luz, pasaremos con nuestra vela, nos la van a encender. Al final de la misa todos comulgaremos y al día siguiente algunos seguiremos en los mismos pecados. No estoy hablando de las cosas que se me escapan. Se me escapó un pensamiento, se me escapó una mala palabra, me enfadé con mi esposa, regañé muy feo a mi hijo. Estas cosillas involuntarias son propias del carácter humano y te digo que ayudan a nuestra santificación. En cambio, estoy hablando de los que tienen hábitos de pecado. Después del domingo de Pascua, seguiré viendo pornografía. Seguiré con una amante que veo de vez en cuando y no quiero dejar. Seguiré robando en el trabajo. Después de haber ido a la vigilia pascual, a la adoración de la cruz, después de haber estado en la última cena, de haber dicho amén 1000 veces, de haber participado en la visita a las 7 casas, de haber rezado el rosario de la mano de María, de haber hecho la procesión del silencio el Viernes Santo, el Vía Crucis, yo cumpliré con todo. Y después del lunes de Pascua, martes de Pascua, el miércoles de Pascua, volveré a robar en el trabajo porque lo tengo como hábito. Seguiré hablando mal de la gente. ¡Qué tragedia! Hice éxodo, Pascua, sin hacer éxodo. Reflexiónalo. Esta es una oportunidad para dejar los pecados que nos encadenan. No te preocupes si un día caíste en gula. Te confiesas y ya está. Una cosa es que un día se me antojaron los tacos y me comí uno de más, las pupusas, y me comí 2 de más, no pasa nada, después pides perdón, te arrepientes, es más, tu estómago mismo te va a decir, no, te tenías que haber comido esas últimas 2 pupusas. No me refiero a esos pecadines que se nos escapan, sino al que tiene el vicio de la gula, el vicio de la impureza, el vicio de la infidelidad, el vicio de la soberbia. No digo que a todos nos guste presumir un día y te cuento, sí, acabo de estar en Europa, ay, qué presumido, y te cuento el dinero que me gasté, se me escapó, se me salió decirlo, ¿no? Una cosa es eso y otro es el que es soberbio. Me creo más que los demás, por eso grito, mando, abuso, atropello, no atiendo, me rodeo solamente de la gente con la que puedo hacer grandes negocios, no quiero ni atender a la persona que trabaja en mi casa. Soberbia, ira, lujuria, envidia, pereza, egoísmo. Todo el día pienso en mí. ¿No hiciste éxodo? A partir del lunes de Pascua tendríamos que estar liberados, ser resucitado con Cristo. Y entonces, estábamos en esto. Banquete del Señor. Banquete del Señor. Fracción del pan, rito de los judíos. Ellos también, Moisés les dijo, tomar los panes ácimos, el cabrito, el cordero, sacrificar, etcétera, etcétera, ¿no? Fue utilizado ese rito por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena con sus discípulos. De ahí viene la fractio panis. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de la resurrección en Emaús, cuando no sabían quién les estaba hablando. No sabían. Se sentaron a la mesa, lo reconocieron en la fracción del pan. ¿Por qué? ¿Por la manera en que lo rompió? No. Las palabras que pronunció. No están de acuerdo todos los teólogos, pero muy probablemente parece que esa fue la primera misa
después de Jesús resucitado. La primera misa fue la última cena. La primera misa, ya con Jesús resucitado, porque en la primera misa, en la última cena, no había muerto, los discípulos no habían visto la tragedia. En la primera misa en Emaús, ya resucitado con su cuerpo glorioso, volvió a tomar pan, tomen, coman, se lo dio, lo reconocieron en la fracción del pan. Y con esta expresión, fracción del pan, los cristianos designaron sus asambleas eucarísticas en los primeros siglos. Hoy decimos vamos a misa, no decimos vamos a la fracción del pan, ni decimos vamos al banquete del Señor, pero sabemos que es el pan de vida. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. Otra, asamblea eucarística, sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la Iglesia. ¿Por qué es tan importante ir a misa todos los domingos? Alguno podría decir, yo rezo más que todos ustedes, pero en mi casa, yo no soy hipócrita y voy ahí a que me vean a misa. Jesucristo nos quiso reunir. Haced esto en conmemoración mía. No me basto a mí mismo. Yo no puedo solito leer la palabra en mi casa. Sí, la puedo leer. Yo a todos les recomiendo, lean todos los días un pedacito del Evangelio hasta que se acaben los 4 Evangelios. Después siguen con los Hechos de los Apóstoles y las cartas de los apóstoles. Lean todos los días 3, 4 versículos, un capitulito, lo que te guste, dependiendo del tiempo que tengas, de la edad, de la situación, etcétera. Lo puedes leer en tu casa, pero lo que nos enriquece es el comentario. Hay gente que se preparó, especialmente los sacerdotes, se preparó para comentar todo esto, para explicarte. Hay partes de la Escritura que no se entienden si no te las explica alguien. Y después, yo puedo leer la Biblia en mi casa, pero no soy iglesia yo solito en mi casa. ¿Y la Eucaristía qué? No puedo yo solito, que me la traigan. Sí, si soy anciano, le pido a una ministra extraordinario que me lo traiga. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tenemos que hacer iglesia. Por eso se llama asamblea eucarística. Expresión visible de la iglesia. Otro, memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque cuando lo celebramos, estamos recordando lo que pasó. No solamente en la última cena, sino que se entregó por nosotros. Estamos recordando su pasión. La última cena fue en vísperas de la pasión. Ya sabemos que la misa es otro Viernes Santo. Es otro Jueves Santo y otro Viernes Santo. Jueves, porque fue lo que hizo Jesús el jueves, pero de ahí se fue inmediatamente a Getsemaní. Entonces, por eso es memorial de la pasión. Jesús no solamente nos da su cuerpo y su sangre, nos dio toda su vida. Toda su vida, memorial de la pasión. No existe Eucaristía sin pasión, no existe pasión sin Eucaristía. Otra, santo sacrificio. Todos estos son los nombres paralelos al pan vivo. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. Santo sacrificio de la misa, sacrificio espiritual, sacrificio puro. Yo no estuve el Viernes Santo, estuve en el corazón de Dios, sí, pero yo no estaba ahí presente. Yo podría decir, yo no lo crucifiqué, perdónenme, pero yo no lo insulté. Pero yo nací 2000 años después y yo lo crucifiqué y yo lo insulté con mis pecados. Conoce una canción hermosísima de Jesús Adrián Romero, si hubiera estado ahí, y después dice, pensándolo muy bien, también estuve ahí, soy yo quien te escupió, quien tu costado hirió, fui yo, pero como si yo no estaba,
fui yo después con mis pecados. Porque Jesús, no digo sigue muriendo, murió una vez para siempre, pero se sigue entregando. Se entregó primero en la cruz, ahora se sigue entregando en el altar para ser alimento, para ser mi pan vivo. Tomad, comed, el que coma mi carne y beba mi sangre. Yo no estuve en la última cena. Se sigue entregando para que lo pueda recibir yo y lo puedas recibir tú. Si no, hubiera sido un regalazo, nada más para los 12, después para los 500. Y ya a partir de la ascensión, que son los discípulos los que empiezan a celebrar la misa, podrían decir perfectamente, si no hubiera dejado la misa, si no se hubiera quedado como pan vivo, hubiéramos podido decir, no, pues Jesús fue un regalazo solo para los 12 y después para los que siguieron yendo a misa en esos 50 días en que Jesús estuvo con nosotros hasta el día de la ascensión. No, Jesús no es para unos pocos. Jesús es para todos, para ti y para mí. Es mi pan vivo. Por eso el santo sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, no muere más, pero sí se sigue entregando. Otro nombre, santa y divina liturgia. Porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. Son importantes los 7 sacramentos, pero este es el culmen, la Eucaristía. En el mismo sentido se le llama también celebración de los santos misterios. Jesús vino al mundo para ser modelo, camino, verdad, vida, para hablarnos del Padre, porque teníamos a un Padre totalmente desconocido, un Padre que pide, cuando entres al pueblo, mata a hombres, mujeres y niños. La ley de Moisés, cuando ya no te guste tu mujer, dale un libelo de repudio y devuélvesela a su papá. ¿De verdad querría eso Dios Padre? O sea, así se lo dijeron los apóstoles. Moisés nos permitió divorciarnos de nuestras mujeres. Dice, sí, por la dureza de vuestro corazón, porque ustedes pelean. Al principio no fue así. Así que ahora yo les digo realmente lo que hay en el corazón del Padre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe jamás el hombre. Jesús vino a ser modelo, camino, verdad, vida, a enseñarnos el verdadero corazón del Padre. Ojo por ojo, diente por diente. Ves a una mujer en adulterio, apedréala. No es así. Los musulmanes todavía lo hacen. Como salga una mujer sin velo a la calle, apedrénla. En los países más radicales, un muchachito que roba, córtale el brazo. ¿Eso lo quiere de verdad Dios? Jesús vino a hablarnos del corazón del Padre, perdonar 70 veces 7, dar la vida por los demás. Toda la liturgia es preciosa. Celebración de los santos misterios. Santo sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Y las últimas 2, y terminamos. Comunión. Porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre. Por eso es comunión. Nos unimos para formar un solo cuerpo. Solo los católicos estamos todos en comunión. Los cristianos están en comunión de ideas, de pensamientos. Nosotros recibimos al Dios verdadero. Somos miembros de su cuerpo místico. Se le llama también, finalmente, Santa Misa. Porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles. Mucha gente no sabe ni qué significa misa. En latín se decía missio. De ahí viene misión, significa enviar. A fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. En latín se decía missa est. Al terminar, ha sido enviada la asamblea a vivir como cristianos por todas partes. ¡Qué belleza! Todo lo que tiene que ver con este pan de vida. Y por último, miren lo que dice aquí. Se le llama también al pan de vida, a la Eucaristía, a la comunión, a la Sagrada Liturgia. Todo lo que hemos dicho también se le puede llamar las cosas santas. En latín, sancta. Griego, tahagia. ¿Qué significa? Las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? De todos los que comulgamos y nos estamos esforzando
no por ser perfectos, porque no existe ni siquiera un santo fue perfecto, pero por ser lo más santos posibles. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático, cuando ya estoy sintiendo a lo mejor que llega la muerte, el viático para irme acompañado al cielo. Pues bueno, queridos hermanos, me quedan 2 minutitos. Ya dije todo lo que me viene a la mente, lo que está en el catecismo, lo que está en el evangelio. Comenzamos hablando de la escandalizada que se dieron los apóstoles, pero fíjense, ese capítulo del evangelio fue buenísimo, y fue buenísimo que se escandalizaran, porque después nosotros nos íbamos a escandalizar de muchas otras cosas. Por ejemplo, no al aborto, por ningún motivo. Oye, pero es que mi bebé viene enanito, viene ciego. Viene, ya vi la radiografía, viene sin piernas. Hay bebés que han nacido así. Mátalo en el vientre, que no nazca. Y yo vengo y te digo, lo recibes como viene, ciego, sordo, como venga. Trae un gen que ya se lo vimos en los aparatos, que va a tener mal toda la vida, problemas para caminar. La vida se recibe como viene, y hay algunos dicen, duras son estas palabras. ¿Quién puede oír esta doctrina? La eutanasia, por ningún motivo. ¿Cómo que no? Mi padre tiene 94 años, tiene unos dolores tremendos, él ya pidió que lo ayudemos a morir. Y vengo yo y te digo, lo ayudamos a que viva mejor, ponle calmante, hazle compañía, recemos con él, pero la vida no se toca. Duras son estas palabras. Con lo fácil que sería inyectarle algo y mandarlo a la otra vida feliz y que pare de sufrir. Me quiero casar, hombre con hombre, mujer con mujer, por ningún motivo. Y eso te lo dice además la naturaleza. Y los fines del matrimonio son el amor de los cónyuges y la apertura a la vida. ¿A cuál vida entre 2 hombres, 2 mujeres? Bueno, sí, puedo adoptar, puedo comprar en un banco de esperma, puedo alquilar un vientre. Y viene la Iglesia Católica y te dice, por ningún motivo, duras son estas palabras. Yo soy hombre y me encanta este hombre y me quería yo casar con él. Dice la Biblia, los creó varón y mujer. Varón y mujer, no hay 10 géneros. ¿Cómo que no hay 10 géneros? Hoy en todo el mundo ya ni siquiera se usa la palabra sexo. Ya vas al aeropuerto y tu pasaporte en algunos países ya no dice sexo, género. Y si te metes a la computadora a llenar los requisitos de no sé qué, te pone hombre, mujer, otros. ¿Qué es otros? Ahí quieren que pongamos bisexual, asexual, su cuerpo de hombre pero soy mujer, el hombre que está dentro de mí, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Yo un día en una charla partí a todos de risa cuando dije, ¿saben qué? Yo ya pasé por esas, yo ya viví eso. Se me queda toda la gente viendo. Yo también fui un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, hasta que mi mamá me dio a luz. Ya soltaron todos la carcajada. Dios mío, padre, nos estábamos poniendo rojos, pensamos que usted... pues mira, qué bueno que los discípulos se escandalizaron y Jesús les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué sería si me vieran ahorita subir al cielo? Esto es la realidad, tienes que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Esto les escandaliza que no puedes asesinar a nadie, no existe la eutanasia. Esto les escandaliza que no puedes matar a un bebé en el vientre de su madre. Esto los escandaliza que el matrimonio es para siempre. Sería genial que la Iglesia Católica te dijera, bueno, ok, se vale un divorcio en la vida. Bueno, como los ortodoxos, 2 divorcios en la vida. Hombre, qué genial vivir 30 años con una mujer, después 20 con otro, terminar la vida con una tercera persona. No me digas. No existe el divorcio. Los casos de nulidad son otra cosa cuando la Iglesia confirma que estos 2 nunca se casaron. Aunque se casaron y lo vimos, no fue matrimonio, hubo engaños, es lo que pasa antes del matrimonio, no después, antes. Y entonces, esto se escandaliza que no hay divorcios, esto se escandaliza que no hay matrimonios del mismo sexo, esto se escandaliza que tal, que tienes que perdonar 70 veces y no. ¿Cómo puedes perdonar 70 veces y tienes que perdonar todo y siempre?
recurrir a la justicia. Si este señor me debe dinero, te perdono en mi interior, aunque te tenga que poner una demanda. Y por eso existen las cárceles y los cristianos aceptamos la cárcel. Este hombre violó a una niña. Lo tengo que perdonar. ¿Y sabes qué? Estás perdonado, pero te meto a la cárcel. Tú no puedes estar en la calle. Y si fue una cosa gravísima, te meto 50 años, pero te perdono. Ojalá que un día nos veamos en el cielo. Aquí en la vida tengo que recurrir a la justicia porque tiene que haber justicia, dijo Jesús. Visitar a los encarcelados, no dijo liberar a los encarcelados. Hay gente que no puede estar fuera. Todo esto nos escandaliza. Que tienes que perdonar 70 veces 7, aunque tengas que recurrir después a la justicia, pero perdona. No odies a nadie. Qué bueno que se escandalizaron los apóstoles cuando Jesús dijo, comer mi carne, beber mi sangre.